Noticápsulas Venezuela activa audio. Resumen de noticias del domingo 3 de mayo de 2020, tomadas de La Ceiba, El Nacional, La Patilla, Infobae y otros. Les habla Eduardo Guerra desde Tenerife, Islas Canarias. Guaidó rechazó las propuestas hechas por el régimen de Maduro. Todo acuerdo político empieza por su salida, dijo. El presidente encargado de Venezuela insistió que la única vía para lograr un pacto político en el país caribeño pasa por el cese de la usurpación del poder por parte del dictador y su cúpula. Por cuarto día consecutivo, bandas criminales se enfrentaron en Petare. Aproximadamente a las 5:40 de la tarde de este sábado, se registró un fuerte enfrentamiento entre bandas delictivas en la zona 10 del barrio José Félix Rivas, en Petare. Román Camacho, periodista especializado en la fuente de sucesos, indicó que la situación se originó por la presunta disputa para lograr el control de la zona, en la que estaría involucrada la banda de Wilexis. Balas perdidas de guerra entre bandas de Petare estallaron los cristales de las viviendas. Al menos 47 muertos y 75 heridos es la cifra extraoficial por el motín del centro penitenciario de Los Llanos, Cepella, Estado Portuguesa. Humberto Prado subió a más de 50 la cifra de reclusos muertos en Guanare, a quienes se les negaba la comida. Informó que según información ofrecida por los familiares, el motín inició porque los guardias y funcionarios del recinto se quedaban con parte de la comida que les envían los familiares a los presos. Familiares de reclusos en Guanare desmintieron el supuesto intento de fuga. Diputada María Beatriz Martínez, en la cárcel de Los Llanos no hubo fuga sino masacre. Martínez denunció al general Gerson Chacón Paz, comandante de la zona 31 de la Guardia Nacional, como responsable directo de la masacre y lo acusa de autorizar la entrada de funcionarios militares armados al recinto penitenciario. Susana Rafali dice que el adelgazamiento de los reos en Guanare quede registrado en cada acta de defunción. Masacrados en cárcel de Guanare serían enterrados en fosas comunes. Morgue de Guanare pide a sus familiares de masacrados desinfectantes para entregárselos. Oficina de Bachelet expresó su alarma por la masacre de decenas de reclusos en Guanare. Masacre en cárcel de Portuguesa será denunciada ante el CPI. Human Rights Watch responsabiliza a la dictadura de Maduro por la masacre en la cárcel de Guanare. Comisión Interamericana de Derechos Humanos exigió una investigación seria e imparcial sobre la masacre de Guanare. Amnistía Internacional, masacre en centro de detención en Guanare no debe quedar impune. Almagro dice, tras masacre en Guanare, presos hambrientos, otra tortura de la dictadura. Delsa Solórzano denuncia que funcionarios de Maduro son cómplices de las masacres carcelarias. Julio Borges anunció gestiones de la presidencia encargada tras arrollamiento de venezolanos en Perú. Familia de venezolano que murió arrollado en Perú pide ayuda para repatriar el cuerpo. Jorge Rodríguez informó 10 nuevos casos de COVID-19 en Venezuela, 8 de ellos en Nueva Esparta. Según cifras oficiales, hay 345 casos. Niega posible flexibilización a las medidas contra el coronavirus. Jorge Rodríguez aseguró que 23.822 venezolanos han retornado en medio de la pandemia. Venezolanos varados en España atraviesan crisis de ansiedad y claman por vuelo humanitario. Otro avión de Mahan Air aterrizó en Paraguaná, pero esta vez desde Argelia. Un tanque de crudo se derramó este sábado sin control en el centro operativo Morichal de PDVSA de la faja petrolífera del Orinoco en el estado Monagas. Colectivos armados hicieron ejercicios militares de defensa en el cuartel de La Montaña. Descargan segundo lote de cisternas canjeadas por petróleo en La Guaira. Las empresas mexicanas Libre a Bordo y Slacker Business Group son las responsables de la importación. El comentario de hoy. Las cárceles en Venezuela han sido siempre un antro de corrupción y caos verdadero, pero el Castro-chavismo-madurismo ha exacerbado el desastre. Los centros penitenciarios son los más peligrosos de Latinoamérica, según el Observatorio Venezolano de Prisiones, OVP. La revolución creó y potenció un poder supremo que opera desde los centros penitenciarios, el pranato.
Esta nueva casta penitenciaria ha mostrado lo bien que viven y ejercen la delincuencia desde el control territorial que tienen. A esta situación caótica se le suma el hacinamiento y corrupción judicial y las condiciones de hambre y encarcelamiento que suponen una doble condena para los más desfavorecidos tras las rejas. Las cifras son espeluznantes. Desde el año 1999 y hasta el inicio del 2020, los presos muertos por intentos de fuga, motines e incendios suman aproximadamente 470, a los que hay que agregar los 46 o 50 muertos de Guanare esta semana que concluye. El defensor del pueblo y derechos humanos del gobierno interino, Humberto Prado, indicó que durante el mandato de Chávez y Maduro han fallecido 7.270 reos por peleas internas y 17.179 resultaron heridos. Para maquillar y controlar las cárceles, en el año 2011, Chávez nombró a una de sus más perversas colaboradoras como ministra del Poder Popular para el Servicio Penitenciario, a la señora Iris Varela, y claro, Maduro la ratificó. Entre sus logros más conocidos está hacerse fotos amorosas con el famoso PRAM Teófilo Rodríguez, mejor conocido como el Conejo, dentro de una celda. Otra belleza de la ministra es haber conformado milicias armadas con los presos, que se suman a los colectivos armados para salir a la calle a reprimir las manifestaciones y protestas del pueblo. Y ya para rematar, y haciendo buen uso del lenguaje revolucionario, utilizaron el eufemismo privados de libertad para no seguir llamándolos presos. Lo de Guanare el pasado viernes fue dantesco. Los guardias nacionales y los custodios le estaban robando la comida a los privados de libertad. Fue demasiado aguantar para no rebelarse. El socialismo del siglo XXI roba hasta los presos. No se salva nadie.